¿Qué tal? Mi compañera y yo somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la UAS y actualmente cursamos el tercer semestre de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo. Mi nombre es Pedro y ella es Melissa y les hablaremos sobre el síndrome de Chidia-Higachi correspondiente a la materia de Bioquímica 1. El síndrome de Chidia-Higachi es un desorden autosómico recesivo de todos los gránulos lisosomales contenidos en las células. Son características clínicas que envuelven a los sistemas hematopoyéticos y neurológicos. Esta enfermedad es transmitida como un rasgo autosómico recesivo que se origina por mutaciones del gen 1q42, del cual se hablará más adelante, que codifica la proteína LYST, que se encarga de la regulación del transporte lisosomal y la función del citoesqueleto. En 1943, el pediatra cubano Antonio Vegues describió con notable acierto un conjunto de manifestaciones clínicas y biológicas que una década después se englobaron en el denominado síndrome, y en honor a Moisés Chedia Kiyotaka Higachi se le dio su nombre. Como ya se dijo anteriormente, el síndrome de Chidia-Higachi es una rara enfermedad autosómica recesiva que se caracteriza principalmente por albinismo parcial oculocutáneo y cabellos plateados. Presenta gránulos lisosómicos gigantes en la mayoría de las células granulomatosas, que son neutrófilos, monocitos y hepatocitos, además de infecciones recurrentes causadas por estreptococos y cándida. La enfermedad se diagnostica por lo general en los niños y los adultos que sobreviven a ella desarrollan una marcha inestable y neuropática periférica llamada ataxia, además de cambios motores, retardo mental y convulsiones. Los hallazgos de inmunodeficiencias descritos hasta la actualidad son anomalías en los lisosomas con incapacidad para liberar su contenido durante la fagocitosis y defecto en la función bacteriana intracelular por difusión de las células killers. Algunos autores señalan que en la fase de la enfermedad hay un detector de la vía del antígeno 4 del linfocito T citotóxico, además de la actividad de linfocitos T del cúmulo de diferenciación 28 unidos a B7.4 y el cúmulo de diferenciación 80 y B7.2 o cúmulo de diferenciación 86 de células presentadoras del antígeno 4 del linfocito T citotóxico o cúmulo de diferenciación 152 que se une a los B7.1 y B7.2. A diferencia de los cúmulos de diferenciación 28, las moléculas envían señales de inhibición de los linfocitos T para que no se expresen durante la superficie celular. Los niños que padecen este síndrome desarrollan cuadros depresivos importantes, presentándose así un dilema en la elección o no del tratamiento psicofarmacológico, dado los múltiples sistemas involucrados que no están funcionando. El gen causante del síndrome se caracterizó en 1996 y se denominó gen LYST o CHS1 y se localiza en 1q42.1, 42.2. Su mutación provoca anomalías del tráfico de proteínas desde y entre los organelos, lo que altera la normal regulación de la morfología, el tamaño y localización de estos. La proteína que origina este gen se denomina CHS y se localiza en el citoplasma de células de diversos tejidos y tiene un papel relevante en los estudios finales de la biogénesis de lisosomas y organelos de tipo lisosomal. Se ha indicado que la naturaleza y la localización de las mutaciones del gen repercutirían en la estructura y por lo tanto en la capacidad funcional de la proteína y podría determinar la forma clínica del síndrome. Esto quiere decir que pacientes con mutaciones con cambio de sentido o con sentido erróneo podrían sintetizar una proteína CHS parcialmente funcional, que sería un fenotipo menos grave, y pacientes con mutaciones sin sentido tendrían un fenotipo más grave que el anterior. El diagnóstico para este síndrome se establece por sospecha clínica y por observación de vesículas citoplasmáticas de gran tamaño en prácticamente todas las líneas celulares. Existen varios tipos de diagnóstico, entre ellos están el estudio citológico, el estudio citogenético, el estudio ultraestructural y la revisión del trofis de sangre. En el estudio citológico, el diagnóstico se confirma por la observación de grandes inclusiones en todas las líneas de la hematopoiesis, particularmente en las series mieloide, neutrófilo y eosinófila. La revisión del frotis de sangre periférica presenta granulación azurófila anómala en los neutrófilos y granulación anómala en las plaquetas. En el estudio ultraestructural, las células mieloides presentan gránulos primarios gigantes, junto a gránulos específicos de tamaño normal. Los gránulos gigantes pueden variar en su morfología ultraestructural. Pueden tener forma oval, redonda o irregular y una estructura relativamente homogénea. Como ya sabemos, la función principal del sistema inmune es responder ante sustancias que reconoce como extrañas o antígenos. En la modulación histoquímica de respuesta para este síndrome,
Las células del sistema inespecífico, neutrófilos, macrófagos y células dendríticas inician y amplifican las respuestas inmunes para presentarlos al sistema inmune específico, que es quien decide qué tipo de inmunidad específica o adquirida habrá. En la acción del sistema inmune sobre el endocrino se ha demostrado que existe una alteración del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal mediada por citoquinas, y en la acción del sistema endocrino sobre el inmune, las células T inhiben la expresión de genes que codifican las moléculas de activación celular e inducen desviación de linfocitos y elevan los niveles de citoquina y antiinflamatoria. En las fases iniciales de la enfermedad, el tratamiento es fundamentalmente preventivo. Se aconseja una higiene escrupulosa, incluyendo lavado diario con jabón desinfectante y sintomático. Las vacunaciones deben administrarse y en general son bien toleradas. Algunas infecciones, incluso las leves, deben tratarse con antibióticos o antivirales, aunque debe tenerse en cuenta la lenta respuesta de estos pacientes. En pacientes con hemorragias, la desmopresina y el ácido epsiloaminocaproico pueden ser eficaces tanto en la profilaxis como en el tratamiento de estos, aunque si estos son graves puede requerir transfusiones de plaquetas. En la fase acelerada se ha propuesto un tratamiento que se basa en el uso de inmunomoduladores, que son corticoides y ciclosporina, combinados con inhibidores de la topoisomerasa. En conjunto, el tratamiento curativo es el trasplante de médula ósea halogénico, ya que permite tanto la reconstrucción hematopoyética como inmunológico. Con este trasplante se ha estimado supervivencias libres de enfermedad del 79% con donantes emparentados y hasta un 67% en trasplante con donante no relacionado. Algunos medicamentos recomendados para este síndrome son fluoxetina, sertralina, paroxetina, fluvoxamina en diferentes dosis para cada paciente. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Gracias.